Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy, amigos, tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos. Algo que está dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento y que, sin duda, va a generar un mar de reacciones. Así que si te gusta estar al día de todo lo que rodea a tus estrellas favoritas, si eres un apasionado de las noticias de última hora y sobre todo, si te fascina el universo de las celebridades turcas, te invito a quedarte hasta el final. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, dale a ese botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ni una sola de nuestras actualizaciones. Porque hoy, el drama y la sorpresa están garantizados. Y es que, queridos míos, el titular que les traemos hoy es del tipo que te hace relamer los labios de anticipación y a la vez te provoca un cosquilleo de intriga. Hablamos nada más y nada menos que de Can Yaman y de Method Demir. Sí, has oído bien. Dos nombres que cuando se juntan saben a drama, a pasión, a romance y a veces a un misterio que nos atrapa por completo. Y hoy la noticia que nos llega datada, ojo, del 7 de enero de 2026, es simplemente impactante. Una noticia que ha logrado sacudir los cimientos de la farándula y que, como les decía, ha sorprendido a todos, absolutamente a todos. Ahora, antes de entrar en los detalles jugosos, déjenme plantearles la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué ha podido ocurrir para que una noticia sobre Can Yaman y de Method Demir sea tan impactante? Ambos actores han sido centro de innumerables rumores, de idas y venidas, de confirmaciones y negaciones en lo que a sus vidas personales y profesionales se refiere. Hemos sido testigos de su química en pantalla, de su supuesto romance, de sus separaciones, de sus reencuentros, un auténtico torbellino. Pero esto, créanme, es algo completamente diferente. Algo que va más allá de lo que podíamos imaginar. Para poner un poco en contexto, recordemos que Can Yaman es uno de los actores turcos más populares a nivel internacional, conocido por su carisma arrollador y sus papeles en series que han conquistado audiencias en todo el mundo. Su físico, su intensidad actoral y esa chispa inconfundible lo han convertido en un ídolo para millones de fans. Desde sus inicios, ha sabido labrarse una carrera sólida, trascendiendo fronteras y participando incluso en producciones internacionales. Y de Method Demir, por su parte, es una actriz talentosísima y adorada, cuyo estilo, gracia y presencia escénica la han convertido en un referente. Su evolución como artista ha sido constante, pasando de roles más ligeros a interpretaciones que exigen mayor profundidad, demostrando una versatilidad admirable. Su historia juntos, tanto en la ficción como, supuestamente, en la vida real, ha sido un tema recurrente en los medios y para los fans, alimentando un interés constante y, a veces, hasta obsesivo. La serie Erkencicus fue, sin duda, el catalizador de esta fascinación colectiva. Pero volvamos a este 7 de enero de 2026. La información que ha trascendido y que está creando esta conmoción, se centra en un, llamémoslo así, un giro inesperado en su relación o en sus trayectorias profesionales que tiene a todos con la boca abierta. Los detalles exactos son aún un poco confusos, como suele ocurrir con este tipo de noticias bomba que se filtran y se van confirmando a cuentagotas, pero lo que sí parece confirmarse de manera contundente es que hay un elemento de sorpresa mayúscula. No se trata de un simple rumor de un nuevo proyecto juntos, ni de un comentario casual en redes sociales que podría interpretarse de mil maneras. Esto es algo que aparentemente nadie esperaba, algo que ha pillado desprevenidos a productores, colegas y sobre todo, a su fiel legión de seguidores. Podríamos estar hablando de una colaboración profesional totalmente insólita. Imaginemos por un momento, y esto es solo especulación para mantener el suspense y porque los detalles aún son escasos, un proyecto cinematográfico internacional de gran envergadura en el que ambos estén involucrados de una manera que nadie anticipaba. Se imaginan a Can Yaman y de Method Demir compartiendo créditos en una superproducción de Hollywood, dirigida por un cineasta de renombre y con un guión que explore facetas completamente nuevas de su talento. Quizás un papel protagonista en una serie de Netflix o Amazon Prime que rompa todos los esquemas, explorando géneros que hasta ahora no hemos visto en ellos, como el thriller psicológico, la ciencia ficción distópica o incluso un drama histórico de gran presupuesto. La clave aquí sería la naturaleza del proyecto y el rol que cada uno desempeñaría. Si fuera algo que potenciara al máximo su química, pero desde una perspectiva completamente diferente a la que conocimos, el impacto sería doble. O tal vez, y aquí es donde la
intriga aumenta exponencialmente y la mente empieza a divagar con escenarios que quitan el aliento, un proyecto que los una de una forma más íntima, más personal, que trascienda la pantalla y se convierta en algo que marque un antes y un después en sus carreras, e incluso en sus vidas. Pensemos en la química que demostraron en Erkenciskus. Esa conexión era palpable, era magnética, era casi eléctrica. Esa energía que transmitían juntos traspasaba la televisión y llegaba directamente a los corazones de los espectadores. ¿Y si esa misma energía, esa misma complicidad, se canalizara ahora en un proyecto nuevo, algo diseñado para impactar, para dejar huella de una forma aún más profunda? Las posibilidades son infinitas. Podríamos estar hablando de un asterisco regreso triunfal juntos, pero no como lo esperábamos, sino como algo que asterisco rompa moldes, algo que desafíe las expectativas y que demuestre que su conexión va mucho más allá de la pantalla. Otra vertiente que se baraja con muchísima fuerza, y que sin duda genera un gran debate y revuelo en las redes sociales, es la asterisco posibilidad de un anuncio relacionado con su vida personal. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque si bien hemos seguido sus vidas sentimentales de cerca, con idas y venidas mediáticas, rumores y desmentidos, este asterisco 7 de enero de 2026 podría traer consigo una confirmación o una revelación que cambie por completo el panorama de lo que creíamos saber. ¿Podría ser una asterisco boda sorpresa? Una unión que se ha mantenido en completo secreto hasta ahora, lejos de los focos y del escrutinio público, y que nos dejaría a todos con la boca abierta y llenos de alegría por ellos. Un asterisco compromiso que se mantuvo en secreto hasta ahora, preparando los terrenos para un futuro juntos que nadie se atrevía a imaginar. O quizás, y aquí la intensidad aumenta y el corazón late más rápido, un anuncio sobre un asterisco futuro juntos que va más allá de las especulaciones que veníamos escuchando. Un anuncio que confirme una relación consolidada y que marque un nuevo capítulo en sus vidas. Los fans más acérrimos de Can Yaman y de Method Demir siempre han soñado con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en proyectos que revivan esa magia que tanto cautivó al público. Y si esta noticia implica un paso adelante en esa dirección, por mínima que sea, el revuelo sería monumental. La manera en que ambos manejan su vida privada es bastante reservada, lo que hace que cualquier información sea aún más valiosa y por ende, más impactante cuando finalmente se revela. Es precisamente esa reserva la que alimenta la especulación, pero también la que hace que las confirmaciones sean tan potentes. Pero no nos quedemos solo en lo romántico o profesional en el sentido tradicional. La palabra impactante también puede tener connotaciones diferentes y abrir un abanico de posibilidades. Podríamos estar hablando de un asterisco giro radical en sus carreras, algo que tome a todos por sorpresa y que redefina sus perfiles como artistas. Por ejemplo, si Can Yaman anunciara un cambio de rumbo total en su carrera, algo que se aleje completamente de los roles románticos y de galán que lo catapultaron a la fama y lo convirtieron en un ídolo internacional, para adentrarse en un género completamente distinto con un personaje complejo y desafiante que muestre una nueva faceta de su acting. O si de Method Demir, tras consolidarse como una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, emprendiera un proyecto artístico completamente diferente, demostrando facetas desconocidas de su talento, quizás en la música, en la dirección, o en una rama del arte que hasta ahora no habíamos explorado. La combinación de ambos en un escenario así, donde cada uno toma un camino inesperado pero deciden unir sus fuerzas en un proyecto vanguardista y rompedor, sería, sin duda, algo que nadie anticiparía y que generaría un debate apasionado sobre la evolución del arte y el entretenimiento. Y algo que me fascina de esta noticia, y que quiero compartir con ustedes, es cómo dos figuras tan influyentes, con el poder de capturar la atención de millones de personas, pueden, con un solo anuncio, parar el mundo del espectáculo en seco. Es la prueba del poder que tienen en la actualidad, de su capacidad para generar interés y mantenernos expectantes. Can Yaman, con su legión de seguidores en todo el planeta, que lo esperan con ansias en cada nuevo proyecto, y de Method Demir, adorada en Turquía y cada vez más reconocida internacionalmente por su talento y carisma. Su impacto es innegable y esta noticia del 7 de enero de 2026 parece ser la confirmación definitiva de ese estatus, de su capacidad para ser noticia y generar un torbellino mediático con cada paso que dan. Ahora sé que están todos ansiosos por saber los detalles concretos. Y créanme, nosotros también. La información está fluyendo como un río embravecido con diferentes versiones, rumores que se desmienten tan rápido como aparecen y análisis. Ese que intentan dar con la clave.
Lo que sí parece ser un consenso generalizado entre los medios y los insiders del espectáculo es que Asterisco no se trata de una noticia trivial, ni de un simple rumor sin fundamento. Es algo que ha obligado a muchos medios a correr para conseguir la primicia, a movilizar sus fuentes y a estar pendientes de cada declaración oficial, por mínima que sea. Y por supuesto ha desatado un torrente de especulaciones en las redes sociales, donde los fans están en ebullición. Podemos imaginar las conversaciones que se estarán produciendo en los foros, en Twitter, en Instagram. Los fans analizando cada pista, cada detalle, cada like o comentario que pudiera dar una pista. Buscando confirmaciones, desmintiendo rumores con argumentos férreos. Es un fenómeno fascinante, ¿verdad? Ver cómo la vida y las carreras de dos artistas pueden generar tal nivel de compromiso, de pasión y de entusiasmo en su audiencia. Es esa conexión especial que han logrado forjar la que hace que cualquier noticia sobre ellos sea un evento. Lo que sí me gustaría destacar, y que creo que es importante recalcar, es que a pesar de los rumores y las especulaciones que siempre rodean a estas figuras públicas, hay un respeto implícito por su vida personal. Los fans, en su mayoría, entienden que hay una línea que no debe cruzarse. Sin embargo, cuando una noticia es tan impactante como la que nos ocupa, que genera tanta intriga y expectativa, es difícil no dejarse llevar por la curiosidad y el interés legítimo de sus seguidores, quienes han estado con ellos en cada etapa de sus carreras. Así que mientras esperamos que los detalles se aclaren por completo, que la información oficial salga a la luz y podamos finalmente saber de qué se trata esta noticia que ha dejado a todos boquiabiertos, podemos disfrutar de la expectación, de la emoción de la espera. Podemos imaginar los escenarios más increíbles, las posibilidades más fascinantes. ¿Será un nuevo proyecto de televisión que nos devuelva la magia de sus inicios en Nerkentzicus, pero con un giro sorprendente que nos deje sin aliento? ¿Será un anuncio personal que nos emocione a todos, confirmando un amor que muchos esperaban o un nuevo capítulo en sus vidas que nos haga suspirar de alegría? ¿O será algo completamente inesperado, un proyecto artístico o una decisión profesional que redefina sus carreras y nos demuestre que están dispuestos a romper todos los moldes? Lo que está claro indiscutiblemente es que el asterisco 7 de enero de 2026 ha quedado marcado en el calendario del entretenimiento turco y seguramente internacional. Una fecha que pasará a la historia de la farándula por un acontecimiento que sin duda ha generado un antes y un después. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí, en primera línea, para traerles la información más veraz y actualizada en cuanto esté disponible. Seremos sus ojos y sus oídos en este emocionante camino hacia la verdad. Para ir cerrando este vídeo y mientras seguimos digiriendo esta noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta y una mezcla de asombro y anticipación, podemos decir que Can Yaman y Demet Özdemir, una vez más, demuestran ser dos fuerzas imparables en el mundo del espectáculo. Su capacidad para generar interés, para cautivar al público y para mantenernos en vilo, suspensos ante lo que vendrá, es simplemente asombrosa. Esta noticia sin duda es el epítome de esa influencia, de ese poder de convocatoria que poseen y que los mantiene en la cima de la popularidad. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en cada vídeo, por su lealtad y su constante apoyo. Su energía es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más interesantes, emocionantes y, a veces, hasta impactantes como la de hoy. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que sea esta noticia impactante? ¿Tienen alguna teoría o esperanza sobre lo que pueda ser? ¿Qué les gustaría ver de Can Yaman y Demet Özdemir en el futuro? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus ideas y opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, esos que también son fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Les aseguro que esto apenas comienza. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.